Es decir, uno ve que la tecnología crece y otro va logrando poder. Ahora, nosotros, ¿qué actitud podemos tomar? Yo en esto también un poco encuentro, fíjense ustedes, buscando algún argumento que fuera por lo menos gracioso, encuentro que en el comienzo de uno de sus libros, Umberto Eco, Los límites de la interpretación, en la primera página, en el prólogo, él se acuerda de Wilkins. Wilkins, una cosa que escribió Wilkins en 1642. Después me enteré que Wilkins era cuñado de Cromwell, era un tipo con un poder enorme, y me entero casualmente por Jorge Luis Borges que Wilkins quería inventar un idioma. Y hay un cuentito chiquito de Borges en donde dice la inteligencia analítica, el idioma analítico de Wilkins. Lo compara con un idioma que encontró una clasificación de los animales en China y dice, esto es un desastre, pero se queja de que de Wilkins no se acuerda nadie nada porque lo sacaron de la enciclopedia británica, ¿no? Y miren cómo la realidad nos va acercando. Ese cuento de Borges es citado por Foucault. ¡Epa! Y Foucault, cuando quiere resaltar la importancia de Wilkins en la historia, que dice, este tipo entendió que el lenguaje es poder, que la ideología es poder, que nombrar las cosas, ponerle nombre a las cosas, encierra mucho poder en sí mismo. Este Wilkins, miren cómo termina el cuento, que la única referencia que tiene, por ejemplo, Wikipedia, que uno se piensa que es re profunda, que sabe todo, va y le pregunta, resulta que lo que trae Wikipedia como resumen de la vida de Wilkins es lo que Borges había puesto en su cuento, que es de 1942, ¿no? Y uno cree que entra a la modernidad porque accedió a Internet, ¿no? Y ya lo vio, se lo dijo Wikipedia, y palabras santas. Es decir, le estamos dando a esa tecnología la capacidad de nombrar, y eso es lo que ha buscado la imprenta, la radio, la televisión. Perón, cuando el 17 de octubre, el 16 de octubre dice, está bien, yo renuncio, pero me dejan hablar por cadena nacional. Tipo un pícaro, había descubierto el valor de la radio. Ya lo venía haciendo en Estados Unidos desde el 33 Roosevelt, que tenía un programita que dice desde el fogón, desde la chimenea, ¿no? O desde el hogar, desde el hogar. Creo que ese era el título para acercarme más a ese inglés que no tengo. Es así. Pero, y Perón lo exprimió hasta el cansancio. En muchas cosas nos llevó la delantera Perón. Por ejemplo, a nosotros que por ahí lo criticábamos porque no nos parecía lo suficientemente rápido, estábamos más entre los apresurados que entre los retardatarios, ¿cierto? Pero él había entendido una cosa que yo creo que nosotros no habíamos entendido en la profundidad que él lo había entendido. Hay diálogos de Perón con Cook, y sobre todo una anécdota, porque Perón lo valoró mucho a Cook, tal es así que fue su delegado y recibía los informes, y él me contaba hoy cuando veníamos en el auto, que una noche se sentó a hacerle un informe a Perón y estuvo toda la noche tipeando, tal es así que el portero del edificio se quejó de que había estado escribiendo toda la noche el informe a Perón. Resulta que Perón se había dado cuenta, cuando lo ve a John William Cook en una foto, cuando John William Cook se sacó una foto con un uniforme castrista en Cuba, dijo, cagamos, este muchacho dejó de ser peronista. ¿No? Terrible el viejo, muy duro en el análisis, pero ¿qué pasaba? Es que él se carteaba con Mao y se carteaba con Castro. Y él se ubicaba en el nivel de Mao y de Castro. ¿Por qué? Porque había entendido muchos años antes que nosotros que la cuestión no eran las ideologías, que la cuestión eran los intereses nacionales. Porque fíjense ustedes, si hubieran sido la ideología, ahora que Rusia no es más comunista, ¿por qué no es amiga de Estados Unidos? Y ahora que dicen que China es capitalista, ¿por qué no se hace más amiga de Estados Unidos? El problema son los intereses nacionales.
y la defensa de los intereses nacionales. Y con Perón, Argentina tuvo un sueño nacional y una práctica de construir una nación. Y nosotros, gracias a eso, nos acercamos a un desarrollo que hoy añoramos.